Desde pequeño nací y me crié con mucha sencillez. En casa, algo que yo recuerdo bien es la ropa que yo solía llevar desde bien pequeño y pasando por el colegio y el instituto. La mayoría de ropa que yo llevaba era o del mercado o ropa que le solían dar a mis padres. En casa nunca hubo grandes lujos. Es más, los coches que siempre habíamos tenido, hasta muchos años después, todos los coches siempre eran de segunda mano y que ya tenían unos cuantos años. Es más, yo recuerdo siempre y con mucha nostalgia e ilusión el coche que tenía mi padre, un Land Rover Santana. Uf, qué recuerdos. Ah, que no hacía falta llevar cinturón. Me emociona pensar ahora en esos momentos. No hacía falta llevar cinturón por las normas que había en esos momentos cuando se sacó ese coche. Recuerdo perfectamente, delante podían ir 3 personas y detrás podían ir 4, y detrás iba sentado uno delante del otro, y gran parte de mi infancia estuvo ese coche, y ese coche emitía un sonido que yo, cuando mi padre conducía ese coche, yo sabía que estaba pasando por ahí por el sonido antes de verlo. Las vacaciones, cuando nos íbamos de vacaciones, recuerdo, nos íbamos sobre todo a un camping en Camp de Bànol. Lo recuerdo muchas veces de haber ido ahí, rodeados de naturaleza, y lo recuerdo momentos muy felices. Y no había esos grandes lujos que mucha gente puede pensar, y lo recuerdo con mucha felicidad. Yo recuerdo perfectamente, es que me están viniendo tantas emociones de pensar en esos momentos, os lo juro, y no tenía las emociones como son. Ah, Nos íbamos el verano ahí y pasábamos, depende del año, pero 1, 2 semanas, no sé si 3 puede, pero yo creo que aproximadamente unas 2 semanas. Y ahí es donde, por ejemplo, aprendí a pescar con las manos. Había un río ahí, ¿vale? Con muchos peces. En catalán se llaman barbs. No sé ahora mismo la traducción en castellano, no la sé segura. Y es un tipo de pescado que hay muchos, ¿vale? Y yo recuerdo que ponía las manos. Yo siempre me han dado mucho respeto las serpientes, siempre, ¿vale? Y hay serpientes de agua, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo sabía que a veces pues se escondían debajo de las piedras, ¿no? Y tú, para coger los peces con las manos, pues el truco estaba como en una piedra grande que solo tuviera a poder ser un agujero. Pues ahí entraban los peces y tú te ponías encima de la roca o delante, y cuando veías que habían entrado, ponías las manos dentro y mirabas de cogerlos. ¿Qué pasa? Que ahí también era raro, pero podía estar alguna serpiente. Normalmente, si había los peces, la serpiente, si había peces, si había la serpiente, no solía haber peces dentro por miedo que le tenían los peces. Pero sí que una vez ahí es donde aprendí a coger peces con las manos, pero una vez puse la mano dentro de la roca y empecé a tocar una cosa larga, porque ahí vas contacto. Cuando pescas con las manos vas contacto, no ves. Y sabes cuando tienes el pez o no. Y empecé a tocar algo largo que digo, hostia, esto no es un pez. Digo, esto es una serpiente. Solté de ahí, salí cagando leches y tardé tiempo. Es más, desde ese día le tuve respeto a volver a poner las manos debajo de la roca. A mi hermano, por ejemplo, a él no le asustan las serpientes, es más, le gustan. Y bueno, eso es una pequeña anécdota que me ha venido a la mente. Pero recuerdo, por ejemplo, ahí también que yo siempre os he comentado, he sido de Dulce, y en ese camping, a primera hora, no recuerdo qué hora era, no sé si eran, las 6, las 7, era muy temprano, y tenían un horno de piedra donde ellos hacían unas cocas, ¿vale? ¿Qué pasa? Ese horno de piedra donde hacían las cocas, eran unas cocas alargadas, como, no sé si llegaban a 1 metro, ¿vale? Que había eran de un ancho más o menos así, y
y había unas que eran con azúcar y almendra y otras que eran solo con azúcar, con las puntas que eran muy esponjosas. Y me acuerdo perfectamente, yo y mi hermano ya salíamos antes de que salieran las cocas para cogerlas bien calientes, nos íbamos a la recepción del camping donde las servían ahí y nos íbamos a recogerlas, mientras normalmente mi padre y mi madre iban preparando la mesa con el desayuno. Y recuerdo que con mi hermano, ya antes de llegar muchas veces ya a la mesa, ya me iba comiendo la punta de esa coca, porque estaba buenísima, era como lo más bueno, lo que más me gustaba. Y pues ahí pues desayunábamos, luego muchas veces íbamos a pescar con caña, íbamos a recorrer diferentes partes de por la zona, y había piscina ahí, nos bañábamos y tal. Pero lo que quería deciros con eso es que, habiendo esa sencillez, yo lo recuerdo ahora con el tiempo, y sí que recuerdo muchos momentos de pensar en ese momento, hostia, me gustaría tener esto, me gustaría tener lo otro. Pero ahora, viéndolo en perspectiva y pensando en esos momentos, digo, hostia, qué feliz que era en esos momentos, con esa sencillez, sin que hubiera esos grandes lujos. Y puede que si yo desde pequeño me hubiera criado con mucho dinero, con muchas cosas extravagantes, puede que no valorara tanto esas cosas pequeñas, o me costara más de valorarlas. Pero como yo he sido feliz en esos puntos con pocas cosas, pero a la vez más que suficientes, porque nunca faltó comida, y fui al colegio y de todo, ¿no? Y descubrir que yo era feliz, pues es así como yo crecí. El colegio, ¿qué colegio yo fui? Yo fui a un colegio público, el Joan de Margarit, en la Bisbal d'Empordà, ¿vale? Y luego fui al instituto, que estaba tocando ahí al lado del colegio. Y después del instituto ya me fui a un ciclo formativo de electricidad, ¿vale? Que duró 2 años en Palafrugell. Es un pueblo que está a unos, creo que menos de 15 minutos del pueblo donde yo vivo, donde iba cada mañana el primer año, prácticamente cada mañana iba con autobús, que me tenía que levantar y estar no sé ni a qué hora, y me tenía que esperar como 1 hora o más de 1 hora delante o por ahí cerca del instituto para que lo abrieran por las combinaciones de buses. ¿Qué más? Desde pequeño también yo jugaba mucho al ordenador, desde, no sé, muy pequeño. Siempre tuve algún ordenador en casa, tenía familiares que les gustaban los ordenadores o me habían ayudado a obtener alguno, y tenía algún ordenador donde yo siempre pues hacía algún puzzle, o hacía algunas cosas, o jugaba un juego que se llama Age of Empires. Siempre pasé mucho rato también en el ordenador. Es más, cuando yo estaba en el instituto también recuerdo perfectamente pasar las tardes jugando a segundo de la ESO a juegos online. Y a nivel de vivienda, pues nada, he vivido siempre bueno, de muy pequeño estábamos en un piso, ¿vale? Pero yo apenas lo recuerdo, porque yo creo que no sé qué edad debería tener, pero yo creo que menos de 5 años, porque lo recuerdo muy poco, y el resto del tiempo lo vivimos en otro piso, y un piso normal, sin grandes lujos, pero con todo lo necesario. Y esto es un poco quién soy, cómo nací, y un poco más de cómo yo soy y de mi infancia. Os deseo un gran día. Seguimos con todo. Let's go.